Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo día de estudio bíblico. Como ya hemos venido estudiando, carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 2 y continuaremos, ¿cierto?, con este capítulo para comentar desde el versículo número 4 al 10. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor, porque nos permite en esta hora meditar en su palabra, nos permite estudiar de ella, aprender cómo usted ha tenido misericordia, amor por nosotros y nos ha hecho parte de este pueblo escogido para salvación, para disfrutar de la vida eterna en los cielos. Acompáñenos en esta hora para que nuestros corazones se dispongan a entender su palabra, a atesorarla, pero por sobre todo a llevarlo a la práctica en el día a día. Denos de su gracia a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Hermanos, estudio a la carta de los Efesios, capítulo 2. Esperando que cada día que podamos meditar en este capítulo o en este pasaje de la palabra del Señor, nos refresquemos espiritualmente, podamos reconfortarnos en esta maravillosa promesa de redención que Dios hizo a través de Cristo, eligiéndonos desde antes de la fundación del mundo para ser parte de este pueblo escogido. Ya vamos en el estudio número 8 de esta carta. Estudiamos el capítulo 1, vamos en el capítulo 2 ya y compartimos hoy con este título, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La pregunta que me asaltó, ¿qué es lo que motivó a Dios a obrar nuestra salvación? ¿Cuál es el propósito de Dios para salvar al hombre? ¿Qué puede hacer el hombre muerto para salvarse a sí mismo? Simplemente nada. La verdad que en nosotros no hay ninguna capacidad, no hay ningún poder que nos permita rescatar nuestras vidas para salvación. Este es el don de Dios. ¿Qué es lo que merece el pecador? Condenación, el infierno. Ese es el destino de aquel que no cree en Jesucristo y le recibe como su Señor y Salvador. Ahora bien, nuestro estado era realmente deplorable. Estábamos muertos y éramos merecedores de la justa ira y condenación de Dios. ¿Ya? Tenemos que considerar esto cuando el capítulo 2 inicia. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano estaba separado de la gloria de Dios. Era imposible para el ser humano restablecer su comunión, su relación con Dios por sus propios méritos. Necesitaba del Creador. Desde que el hombre fue expulsado en el Edén, Adán y Eva, por su desobediencia al plan de Dios, por su desobediencia a la voluntad del Padre Eterno, desde allí hemos sido fundados en pecado. La verdad que el hombre tiene poca conciencia de esto. Muchas veces nos creemos justos, creemos que tenemos características especiales, y aquellos que no están en una congregación ven en el creyente a lo mejor una especie de ser superior. Por el contrario, queremos reconocer que somos los más pecadores de todos, pero estamos disfrutando de la gracia de Dios, de este don no merecido, que es el regalo de Cristo en la cruz para justificarnos y a través de su resurrección darnos vida, vida eterna en este poder maravilloso que Cristo obró en aquel momento. Por lo tanto, siendo nuestra condición de merecedores de la justa ira y condenación de Dios, ¿qué es lo que motivó a Dios para obrar nuestra salvación? Empero Dios, que es rico en misericordia. Oh, ese bendito pero del versículo 4, cambió nuestra situación por completo. Empero Dios, que es rico en misericordia,
por su mucho amor con que nos amó. El versículo 4 marca quizás un antes y un después en el relato de Pablo en esta carta a los Efesios. Porque aparentemente la iglesia en Éfeso tenía cierta vanidad de haber sido escogidos por Dios, como que si en ellos hubiese alguna cualidad en particular. Por eso Pablo les escribe y les recuerda su condición. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. ¿Qué le estaba diciendo? Que no había nada bueno en ustedes. Empero, que en nuestro español o en nuestro castellano diríamos, pero, como en todas las cosas, siempre hay un pero. Aquí, este pero es Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué nos concedió Dios? Misericordia cuando merecíamos juicio. Nos concedió amor cuando merecíamos ira. Nos concedió gracia cuando realmente merecíamos condenación. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Salvación cuando estábamos perdidos. Cielo cuando nos correspondía infierno. Esto nos ha concedido Dios por su amor, por su misericordia. ¿Cómo logró Cristo nuestra salvación? Cristo, para consumar nuestra salvación, tuvo que hacerse uno con nosotros. Creo que este es el regalo maravilloso, este es el evento más maravilloso en la vida del cristiano. Ver cómo Cristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo y se hizo uno de nosotros para poder justificarnos. Él se identificó completamente con los pecadores, no siendo pecador. Recalco, no siendo él un pecador, se identificó con nosotros. Se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diferencias al hombre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, cuando en Juan leemos, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Jesús. Aquel Jesús, el cual estuvo desde la fundación del mundo, desde la creación, en la eternidad, ya que es parte de la Trinidad de Dios, Él vino y se hizo un hombre como nosotros para poder identificarse con nuestra humanidad. En Hebreos 2:14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. No vamos a detenernos en la humanidad de Cristo, sino que vamos a ver cómo logró Cristo nuestra salvación. Primero, se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Estos pasajes, algunos de muchos, nos muestra cómo Él descendió de los cielos para hacerse uno de nosotros y así cumplir con el requerimiento de Dios. ¿Ya? Recordemos que Dios requería un sacrificio. Nos correspondía a nosotros pagar, pero Cristo nos amó y dejó la eternidad para ocupar nuestro lugar. Se identificó con nuestra debilidad haciéndose carne. Romanos 8:3. Por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No, digamos, debemos reconocer que Cristo no pecó, que Cristo no fue débil ni se llenó o se infectó de pecado, ¿ya? Pero sí se identificó con nuestra debilidad haciéndose hombre. A eso se refiere, ¿ya? Por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, ¿ya? O sea, lo envió como ser humano, no con pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo se hizo hombre para cumplir el requerimiento de Dios, para que este hombre perfecto pudiera cumplir con los requerimientos de Dios, que era cumplir la ley, que era entregar su vida por nosotros, porque la justicia de Cristo nos permite ser justificados. No somos justificados porque seamos algo, sino porque Cristo nos justificó. También Él se identificó completamente con nuestro pecado
haciéndose pecado sin pecar. Segundo a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos aquí que Él se identificó con nuestro pecado, haciéndose pecado. ¿Qué hizo? Tomó nuestro pecado y lo eliminó. Él tomó nuestra carga y nos quitó esa carga. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos nueva criatura. Para que estas cosas viejas, este pecado que venía con nosotros, fuera deshecho y fuéramos hechos nuevas criaturas, nuevos seres por medio de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo toma su pecado y lo saca de los hombros del ser humano. Es el único que puede hacerlo. Es el único que puede cargar con este peso. Por eso la invitación de Cristo es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Qué nos estaba diciendo ahí? Que Él toma nuestra carga y Él la lleva. Él la saca. Quizás suena un poco duro decirlo así. Nosotros le entregamos nuestra carga a Cristo y Él se preocupa de ver qué hace con él. Dice que la arroja a lo profundo de la mar y se olvida de aquello para hacernos esta nueva criatura. Qué lamentable es cuando un creyente en Jesucristo, siendo nueva criatura, prefiere o busca seguir contaminándose, llenándose de pecados, y Cristo ya sacó aquello. Por eso ese pero del versículo 4, que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando, el versículo 5, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Se identificó con nosotros Cristo para poder cumplir, para poder rescatarnos y sacarnos del pecado. Se identificó también con nuestra maldición, haciéndose maldito en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. Él recibió esa maldición. Deuteronomio 21:23. No estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Ya en la ley mosaica se daba esta situación, que aquel que era colgado, que era crucificado, que era puesto en un madero, era indigno, era maldito. Gálatas 3:13, Pablo lo describe claramente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la ley mosaica, hechos por nosotros maldición. Maldito cualquiera que es colgado en el madero. Él ocupó ese lugar que era para nosotros, donde nosotros teníamos que ser los malditos, ser los desechos del ser humano. Porque eso era la cruz. La cruz que se utilizaba en el tiempo romano, del Imperio Romano en aquel primer siglo, mostraba a aquellos que eran crucificados como lo más detestable de la raza humana, para que la gente que lo viera no quisiera imitar sus conductas. Cristo ocupó ese lugar que era nuestro, por amor. También se identificó totalmente con nuestro castigo y condenación, sufriéndolo en nuestro lugar, lo que veníamos conversando, que sale ejemplificado en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nos damos cuenta aquí, ya Isaías profetizaba, anunciaba que Cristo iba a ocupar nuestro lugar y Él iba a sufrir lo que a nosotros nos correspondía. Qué maravilloso amor, qué gran misericordia, la de Dios a través de Cristo para aquellos escogidos, para aquellos que Él ha redimido desde antes de la fundación del mundo. Recalco esto porque si somos parte de este pueblo es porque Dios nos ha amado, y nos ha amado mucho. Ha guiado la historia del ser humano, del hombre, para que pueda llegar al conocimiento de Cristo y arrepentirse de sus pecados y disfrutar del regalo de la vida eterna. Podemos decir también que se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte. Hebreos 2:9.
Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por gracia, para que por voluntad, para que por regalo de Dios gustase la muerte por todos, para que ocupase nuestro lugar. Aquí vemos coronado de gloria y de honra a aquel Jesús, que siendo superior a los ángeles, fue hecho poco menor que los ángeles para ocupar nuestro lugar. Fue sepultado, sepultando para siempre nuestros pecados y nuestra antigua condición, y resucitó para vida, vida eterna, mostrándonos también la consecuencia de creer en Él, de poner nuestra fe en Él, que también así como Él resucitó, nosotros resucitaremos para la vida eterna, para esa vida en los cielos, junto a Dios y junto a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta salvación? Voy a mencionar aquí dos pasajes que muestran el propósito de nuestra salvación. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿Qué viene a su mente? Sí, nosotros también debemos denunciar, dar a conocer, mostrar esta salvación. La creación revela la grandeza, el poder y sabiduría de Dios. Romanos 1, 19 y 20. Por lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Cuál es el propósito de esta salvación? Dar gloria a Dios. Que seamos este pueblo escogido para alabanza, para gloria del Creador. Dios tiene un propósito muy definido a través de nuestra salvación, que le glorifiquemos y gocemos de Él para siempre, como primera cosa, pero también para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el propósito de nuestra salvación, para que Dios, para que Cristo sean glorificados, para que sean exaltados por su gran poder. No habla de vanidad, no habla de orgullo, sino que habla de amor, para que reconozca el hombre en Cristo al único capaz de justificarle. Observemos aquí en el versículo 7 que nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ya? Observemos que el versículo 7 nos dice aplicar, sino mostrar. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrar o debemos mostrar a quienes están a nuestro alrededor esta gracia de Dios a través de Jesucristo. Nosotros somos esta luz del mundo. En Mateo capítulo 6, cuando se habla de esto, se dice que no se puede esconder una lámpara debajo de un almud, debajo de un cajón. Ya no se puede ocultar. Tiene que iluminar, si no de nada sirve. Pablo lo escribe en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Muchos creyentes en Jesucristo se están conformando a este siglo sin ser luz del mundo. Cristo descendió del cielo, no como ángel, no iluminado, no con ropas celestiales, sino como un hombre. Y mostró un testimonio fiel a Dios. Llevó una vida ejemplar delante de Dios. Fue luz del mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros también podemos imitar a Cristo y ser luz del mundo. Poder guiar a otros. Esta luz guía, ilumina, da claridad a aquellos que están en oscuridad. Lamentablemente, muchos creyentes en Jesucristo se confunden con el mundo. Se conforman a ser iguales al resto, a este mundo lleno de pecado, donde encontramos adulterio, fornicación, donde encontramos lamentablemente a creyentes mintiendo, levantando calumnias, participando de chismes. Qué terrible es ver a hijos de Dios ligados al pecado, llevando vidas apartadas de Dios, siendo que nosotros hemos sido revestidos de gracia, del poder de Dios, somos luz del mundo. ¿Qué estamos mostrando? Quizás nos cuesta predicar,
pero no nos cuesta mostrar. ¿Qué ve los que están alrededor nuestro en nosotros? ¿Ven a Cristo crucificado? ¿Ven el amor de Dios a través de Cristo? ¿Ven a nosotros a esa luz que es el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos hace reflejar a Cristo? ¿O realmente nos hemos conformado a este siglo y hemos llegado a ser iguales al mundo? ¿Pasamos desapercibidos delante de los demás? ¿Cómo llevamos nuestra vida cristiana? Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana mostramos las virtudes del Señor: amor, misericordia, veracidad, amabilidad, alegría, fe, humildad, mansedumbre, santidad, perdón, buenas obras, unidad, etcétera. Virtudes del Señor que las mostró. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana mostramos estas virtudes del Señor, estamos revelando al mundo la gloria y la gracia del Señor. ¿Es esto lo que ve el hombre alrededor nuestro? ¿Son estas virtudes las que resaltan en nuestro ser? ¿O lamentablemente aparece en nosotros la ira, el enojo, torpes palabras, actitudes que denigran el Evangelio? Cuidado aquel que no es luz en el mundo, porque Dios le traerá a juicio, y la ira de Dios también llega sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, seamos fieles a este amor, a este regalo de salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de la salvación. El apóstol 2 veces repite: por gracia sois salvos. En esta porción bíblica hemos leído: por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser salvos? Primero, que es un regalo de Dios, por gracia. Segundo, que si estábamos alejados de Dios, ahora estamos unidos a Dios por Jesucristo. ¿Qué significa ser salvos? Significa tener el perdón de nuestros pecados. Significa haber nacido de nuevo y tener una vida nueva. Significa tener la vida eterna, es decir, al morir, ir al cielo. Eso significa ser salvos. Tener el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quizás todavía quede en nuestra mente algún residuo de este pensamiento que cree que tenemos méritos de salvación. Queridos amigos, queridos hermanos, por favor, saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón ese pensamiento. Si somos parte del pueblo escogido es por la gracia de Dios. Pero ¿cómo demostramos gratitud a esa gracia? La salvación es un regalo de Dios y solo se la puede recibir como regalo. En este texto hay dos palabras claves: gracia y fe. Y estas son las que nos dan esta salvación. Gracia, regalo de Dios, y fe, que el Espíritu Santo pone en nosotros para creer en este regalo. ¿Crees en Jesucristo? Es la obra del Espíritu Santo que está poniendo en tu corazón esta bella oportunidad, porque esto no es de nosotros, es un don de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación y la fe son dones de Dios. Pero sigue diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestras acciones, es porque Dios ha querido. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gracia y fe. Cristo nos redimió delante del Padre para hacernos aceptos y darnos la oportunidad de acceder a la salvación. Pero ¿qué hacemos con este regalo? ¿Qué hacemos con esto que Dios nos está entregando? ¿La aprovechamos para bien o estamos siendo negligentes con este regalo maravilloso
de salvación. Queridos hermanos, la invitación, cierto, es a santificarnos, a consagrarnos, a apartarnos del pecado y no conformarnos a este siglo, sino renovarnos por la renovación de nuestro entendimiento que fue hecha por Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Somos nuevas criaturas. ¿Se manifiesta en nuestra vida ello? Te invito cariñosamente para que podamos santificarnos, consagrarnos y disfrutar de la gracia y la fe que Dios pone en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, nos permita crecer espiritualmente cada día y nos permita llevar una vida de consagración, una vida que testifique que Cristo ha obrado en nosotros, para que otros puedan también creer en Él, por nuestro testimonio, por nuestra fe. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por su palabra, gracias porque nos permite aprender de ella. Cuán maravilloso ha sido usted con nosotros, regalándonos la salvación, regalándonos la vida eterna, porque nos eligió a pesar de nuestra condición para disfrutar de este regalo. Le ruego que usted obre en su iglesia para que cada uno de mis hermanos pueda valorar este regalo, para que pueda valorar el hermoso sacrificio de Cristo en la cruz, pero considerando la resurrección de su cuerpo como un poder con gloria, dando así a entender que también así nos resucitará y nos levantará para disfrutar de esta gloria eterna en los cielos. Si hubiese alguien de aquellos que escuchan este estudio que no ha comprendido todavía este plan suyo, obre en su corazón para que pueda comprender, si su voluntad así lo ha querido, este plan, este regalo de salvación. Porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, pues es un regalo de usted. Permítanos valorarlo, disfrutarlo y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Quédese con nosotros, lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe.